Y las luces. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Y después de esta interesantísima intervención de Marco, pues me toca a mí hablar de plantas, bueno, se puede decir que el resto, ¿no? Lo que está en otras zonas de Fuerteventura que no sea Jandía. Aquí el título que lleva este trabajo, Estado de la Flora Endémica de Fuerteventura, quizás sea un poco amplio. Entonces yo dije, bueno, pues me limito a 3 especies que son muy emblemáticas, que son 2 endemismos de nuestra isla, que es la col de risco majorera y la conservilla majorera, y luego pues tratamos otra que es la malva de risco, que es compartida en este caso con las demás islas, pero la variedad que tenemos aquí pues solamente es compartida con Lanzarote. Bien, yo quería todavía añadir algo. Marco me dijo que sí podía decir algo sobre el Trisetum tamonanteae, ¿no? Que tenía poca información, que fue esa pequeña gramínea. Pues realmente tampoco tengo yo mucha. O sea, eso es una pequeña gramínea perenne que está en los riscos de Jandía y que yo la encontré y ya poco antes la había encontrado Águedo Marrero del Jardín Canario. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué sale de ahí, a ver si es una especie nueva o no. Entonces Águedo pues hizo lo que se hace en estos casos, que es solicitar material de herbario de especies parecidas que podrían ser del norte de África, de la península, de otros sitios. Bueno, pues eso dura un par de años, hace los estudios, recibe los pliegos, compara y al final, bueno, me dice, pues no es ninguna de las que están ya catalogadas, no es ninguna. Entonces pues la describimos como una especie nueva y está relegada solamente a los riscos de Jandía, donde coexiste con otra gramínea perenne que es el Lolium saxatile, que se describió unos cuantos años antes y que ese sí es compartido con Lanzarote, pero en Lanzarote hay muy pocos ejemplares. Son 3 o 4 ejemplares que están en algunos sitios de macizo de Afamara, todos los demás están en Jandía. Bueno, eso fue el pequeño inciso con respecto al Trisetum tamonanteae. Vamos a ver si esto, a ver, de momento no me está... ¿Es con el derecho o con el izquierdo? Perdón, ustedes. A ver cómo pasa. Bien. Sí. Bien, pues vamos a la primera de las especies que les quería presentar, que son el endemismo de Fuerteventura. Tenemos la Crambe swenteni, que es la col de risco majorera. Pues pertenece al género Crambe, de la familia Crucífera, que este género tiene unas 35 o 40 especies que están ampliamente distribuidas en el hemisferio norte. Y 14 de esas especies están en Canarias, son endémicas de Canarias y una es endémica de Madeira. Eso quiere decir que la mayor biodiversidad del género Crambe lo tenemos en Canarias. Entonces, Crambe swenteni fue descubierta a principios de la década de 1950 y se describió formalmente por Bramwell y Sunding, Bramwell, que fue el director del Jardín Canario en Gran Canaria, y la describieron en 1973. Entonces, esta es la única especie del género Crambe de todas las Canarias orientales. En Lanzarote no hay ninguna. Estudios morfológicos y moleculares pues demuestran que tiene una relación filogenética con Crambe fruticosa de la isla de Madeira, lo que es algo muy curioso porque hay muy pocas relaciones entre la flora de Madeira y las Islas Canarias orientales. Sí, que la hay con las Islas Canarias occidentales. Hay muchas relaciones entre Madeira y las Canarias occidentales, pero no con las islas orientales, ¿no? Entonces, esto es un caso curioso. Y bueno, tenemos esa... sí. Bueno, entonces, ¿dónde está esta Crambe? Pues está distribuida en este arco montañoso del sureste de Fuerteventura, entre Montaña Cardón, más al oeste, y luego pasando por los riscos sobre Ginginamar, la zona de Vigán, que es de donde se descubrió, y luego llega hasta los riscos del Saladillo en el área de Pozo Negro. ¿Cuántos ejemplares hay? Pues solamente son lo máximo que se ha llegado a contar en algunos de los SEGA, de los seguimientos de especies amenazadas, son unos 500 ejemplares. Entonces, el mapa marca dónde están, el tamaño de las estrellas, de las estrellitas estas amarillas, quiere, pues, de alguna forma marcar la importancia de las poblaciones, ¿no? Cuanto más grande la estrella, más grande es la población, más importante es la población de ese lugar. Entonces, ¿dónde tenemos que buscarla? Pues, naturalmente, arriba en los riscos. Aquí vemos el risco en la montaña de Vigán,
ahí arriba a la izquierda hay una pared que no es del todo vertical, pero bueno, tiene algunas zonas que son inaccesibles y ahí están las Crambes. Y aquí tenemos los Riscos del Saladillo, que es por encima de Pozo Negro, esa montaña plana que se ve desde Pozo Negro mismo. Y entonces en esos andenes, en esos riscos está la Crambe. Ahí está una de las mayores poblaciones. Entonces aquí la vemos enmarcada en rojo. ¿Dónde está? Pues claro, hay sitios totalmente inaccesibles arriba. Aquí la vemos, es una planta, sí, es evidente que está relacionada con las coles, ¿no? Porque tiene hojas muy parecidas, de un color verde glauco, así un poquito azulada, y una floración magnífica, una floración de unas inflorescencias con unos escapos largos y flores blancas muy melíferas, muy olorosas, que atraen a las abejas. Y aquí vemos, pues como ya se mostró también en la exposición de Marco, cómo se están cogiendo material genético, se están recogiendo de esa especie para hacer un estudio genético molecular de las poblaciones. Aquí la vemos ya con las hojas recogidas, que luego van a una bolsita con gel de sílice y luego se llevan al laboratorio para hacer la secuenciación del ADN o lo que quiera que estén haciendo, qué tipo de análisis le estén haciendo, ¿no? Bueno, esta especie tiene una población fluctuante, pero nunca hemos visto que sean más de 500 individuos maduros, y en la tendencia general es a la baja. ¿Cuáles son los grados? El grado de amenaza por ello, pues, es en peligro de extinción según el catálogo canario, y todos los demás, pues el catálogo pues, anterior que hubo, ustedes saben que hubo un cambio en el catálogo canario hace un tiempo, las categorías cambiaron, pero en realidad esa especie merece la categoría de críticamente amenazada. ¿Los factores de amenaza? Pues en este caso son únicamente herbívoros como cabras, conejos, y yo puse entre interrogación ardilla, porque realmente el papel de la ardilla no lo conocemos. Puede ser que esté haciendo algo, puede ser que no. Eso había que ponerse ahí en el campo, ponerse a observar, a ver si las ardillas acceden a estos sitios, ¿no? Es una planta que tiene unos usos potenciales enormes, porque es forrajera, y de hecho yo sé que se están haciendo ensayos con otras especies haciendo campos forrajeros combinados, ¿no? Y también es una planta que produce aceite. Existe una planta relacionada que es la Crambe abisínica, que aunque se llame abisínica y no es de Abisinia, sino es de la región mediterránea, de la cual se saca un aceite muy importante para utilizarlo yo creo que en maquinaria o algo así. No es comestible, pero se utiliza en maquinaria de precisión y algo así, ¿no? En cuanto a la biología, la Crambe swanteni es una especie autofértil, ella misma se puede polinizar y lo hace, incluso ejemplares aislados, pues producen cantidad de semillas. Después las semillas, sí, hay una buena capacidad de germinación, luego el crecimiento es rápido de las plantitas y hay una buena supervivencia. Eso quiere decir que tiene un buen poder colonizador, y por este relevo generacional rápido, ese crecimiento rápido y la buena producción de semillas. Entonces, conclusión, pues esta especie, aunque esté muy mal, tiene una capacidad de recuperación teórica muy buena. Lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que hacer algo, ¿no? En este caso, con esta especie no se han hecho, que yo sepa, vallados a pie de risco, que es lo que se suele hacer muchas veces. Lo que sí se ha hecho es cultivarla en el jardín botánico. La tenemos, por ejemplo, en el vivero del Oasis Wildlife, donde yo estoy. La hemos obtenido y la hemos plantado luego en la reserva de plantas autóctonas que llamamos, y la verdad es que es una de las especies que mejor se nos ha dado. Ahí esa se extiende sola, donde, puedo decirlo, donde hay un gotero y cae una semilla, ahí nace una Crambe. Entonces nacen muy bien, se extienden, y entonces la reserva de plantas autóctonas pues se ha visto que puede jugar un papel importante en la recuperación o, bueno, en el mantenimiento de esta especie, ¿no? Aquí vemos un ejemplar muy bonito que está en la reserva de plantas autóctonas del Oasis Wildlife. Pasamos a unas sugerencias, pues, mías, particulares, serían que un plan de recuperación debería de pasar también por un establecimiento de un gran número de plantas madre para obtener muchas semillas y plantarlas en buscar un terreno adecuado, de pocas hectáreas, donde pues se pueda mantener una población suficientemente grande que sea genéticamente viable,
y, y que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Que debe ser de algunos cientos de ejemplares, y porque las poblaciones que están en los riscos son muy, muy pequeñas cada uno. O sea, en total, aquí tienes 50, aquí tienes 30, aquí tienes 2 o 3 y así, ¿no? Y están muy dispersas unas de otras, no hay conexión genética tampoco, ¿no? Entonces, una sugerencia podría ser esta, y eso podría ser un sitio que a mí se me antoja pues adecuado. Podría ser lo mismo para Rabedina. Claro, tú estás llevando una especie de un sitio donde no estaba antes, la estás llevando de los ricos del Saladillo, la estás llevando para Rabedina, diciendo, contra, la especie no estaba aquí, pero bueno, estamos hablando de una especie que está amenazada y estamos hablando de Fuerteventura, no la estamos sacando de la isla y la estamos... eso yo creo que habría que pensarlo y es una vía posible. Bueno, ahora pasamos a otra especie, que es la conservilla majorera, la Pleudia herbánica. Esta pertenece al género Pleudia, que es la familia labiada, que son 14 especies de pequeños arbustos de las regiones áridas desde Canarias, pasando por el norte de África hasta Oriente Medio, ¿no? Es un género que se segregó de Salvia, porque Salvia es un género amplísimo que tiene más de 950 especies distribuidas por gran parte del mundo. Y entonces, claro, es un género muy heterogéneo. Y dentro de Salvia, pues hay muchos grupos. Entonces, con un grupo de Salvia de que son de sitios muy áridos, muy desérticos, que se distribuyen desde pues en el norte de África, desde Canarias hasta el norte de África, hasta Somalia, pues volvieron a establecer el género Pleudia, que ya se había establecido anteriormente, pero luego se volvió a meter esta especie en Salvia y ahora se ha vuelto a traslocar, se ha vuelto a poner otra vez en Pleudia. Esta Pleudia herbánica fue descubierta por un biólogo de Tenerife, que es Francisco Laroche, que viene mucho por aquí porque es especialista en abejas silvestres, le gusta mucho andar aquí en el campo majorero, y la encontró por casualidad en Vigán, buscando crambe. Y luego en 1986 la describen los dos botánicos canarios, Arnoldo Santos y Manuel Fernández, la describen como Salvia herbánica. Luego, en 2015, una botánica alemana, María Will y colaboradores, pues reestablecen el género Pleudia e incluyen en él, este género, a Salvia herbánica. Entonces, la especie más próxima a Salvia herbánica es Salvia chudaei, de las montañas del Sáhara Central, el ajagar, el tibesti. Y en Canarias, la especie más próxima es Pleudia egipciaca, que es la conservilla de toda la vida que se ha utilizado en medicina popular, ¿no? Ahora, ¿por qué la especie más próxima es Salvia chudaei y no Pleudia chudaei? Bueno, pues porque en el estudio que María Will hizo con otras botánicas, pues no tuvieron acceso a esa planta que es Salvia chudaei, no pudieron ir a las montañas del Sáhara a buscarla, y por eso esa especie no pudo entrar dentro del estudio. Pero hay fotos de Salvia chudaei que, bueno, que está clarísimo, es bastante parecida a la conservilla majorera. Y bueno, ahí está, y seguramente si algún día se puede tener acceso a él, pues se demostrará claramente que es una Pleudia, ¿no? Bien, aquí lo vimos, la especie más próxima, Salvia chudaei, como dijimos. Y ahora voy a... un momentito. A ver, está un poco translocado. Bueno, ahora aquí les enseño unas fotos de la conservilla normal, que es la Pleudia egipciaca, que utilizaron aquí siempre en medicina popular. Es la que se ve en el fondo del barranco, esas pequeñas arbustos compactos, grisáceos, verde grisáceo, que están en el fondo ahí entre las piedras. Eso es la conservilla majorera. Aquí la vemos, un ejemplar pequeñito. Vemos que la flor es bastante parecida a la Salvia herbánica, a la Pleudia herbánica, pero es un poquito más pequeña y un poco menos vistosa, es menos azul, es más blancuzca. Entonces, bueno, y ahora pasamos otra vez a la Pleudia herbánica. ¿Dónde está? Pues naturalmente está en sitios elevados donde no llega el ganado, ¿no? Lo vemos aquí, enmarcado en rojo, lo vemos aquí en las montañas sobre Jinijinámar, colgando del risco, con esas flores azul tan bonitas. Y aquí la vemos en un terreno un poco más accesible, y es una planta preciosa. Vamos, yo nunca me canso de decir que es mi planta favorita, de las que están aquí en Fuerteventura, endémica, porque además es muy bonita, así como cuando la ves así en el campo, ¿no? Con esa floración azul. Y bien, ¿qué pasa con esa planta? Pues que tiene muy escasa renovación, y por eso las poblaciones están totalmente sobreenvejecidas. Y hay una tendencia continuada a la baja. Eso quiere decir que el grado de amenaza es peligro de extinción, según el catálogo canario, pero
merece claramente la categoría de la IUCN, sería críticamente amenazada. ¿Y cuáles son los factores de amenaza? Pues como siempre, los herbívoros, pongo igual que en el caso de la crambe, cabras, conejos, ardillas, entre esto interrogación. Pero aquí hay un factor muy importante, que es que la presencia de un insecto que destruye la semilla, que es Oxyasiuria tibialis, que es una pequeña mosca de la familia de los tefrítidos, la mosca de las frutas. Ahora vamos a ver. Y naturalmente también juega un papel muy importante la sequía. ¿Qué usos potenciales tiene esta Pleudia herbánica? Pues medicinal. La Pleudia o la salvia chuedae del Sáhara se utiliza allí mucho en medicina popular tradicional. Bueno, y con respecto a la biología de Pleudia herbánica, es una especie muy longeva, de crecimiento muy lento, es parcialmente autofértil, la producción de semillas es media baja, no es muy alta, en condiciones naturales, aunque todavía está poco estudiado por qué, ¿no? O sea, tenemos que estudiar todavía algo más sobre la biología floral. La capacidad de germinación de la semilla es media y suele haber una buena supervivencia de plántulas en condiciones adecuadas. Pero como tiene un relevo generacional lento, poca semilla, pues tiene muy escaso poder de colonización. Eso es la conclusión que yo saco. Y es una planta que es difícil, bastante difícil de recuperar, ¿no? Aquí vemos un ejemplar totalmente, bueno, tiene el tronco es la madera, y arriba quedan 4 hojitas y unos capullos florales que estos ejemplares, y luego está este otro. Este lo conozco yo desde 1986, que llegué a trabajar a esta isla, y este ejemplar sigue exactamente igual. Que viene un año bueno, pues empieza a crecer un poquito, después en el verano se lo vuelven a comer las cabras, no puede nunca florecer, y fíjense la madera que tiene, el tronco. Este ejemplar yo fácilmente le he hecho un mínimo de 80 años de edad. Creo yo que lo puede tener fácilmente porque es una madera que no se forma tan rápido. Vemos otros ejemplares como este, pues muy viejo, con 4 hojitas allí, pero lo demás son todos troncos retorcidos. Este, pues ya está muerto. Entonces, como este ya te encuentras también. Estos ejemplares, pues, como dije, las poblaciones están sobre envejecidas. Te encuentras pocos ejemplares muy viejos y que van poco a poco muriendo, como por la influencia también, sobre todo la sequía. Bueno, la biología floral, hay una cosa interesante. No tiene problemas de polinización porque insectos llegan. Y aquí hay un insecto que es la Anthophoras porphyrea, que es una abeja endémica de Fuerteventura y de Lanzarote, muy rara, que se describió, pues no hace mucho, unos 30 años se describió, junto con otra especie que también muy parecida a esta, se describieron pues esas dos especies de Anthophoras. Y esta Anthophoras, cuando baja a las poblaciones de salvia y en flor, pues casi siempre te aparece. Y te parecen, son solitarias, no aparecen en muchas, sino tienen un vuelo muy rápido, directo, y pum, de repente están allí, están en la salvia, y la ves un momentito allí, y después 10 segundos más tarde ya no están allí, ¿no? La ves aquí, también la Anthophoras porphyrea. Bien, pues bueno, pues entonces, hay polinización y se producen semillas, pero ¿qué ocurre? Que las semillas, hay un problema, que es esta Oxyasiuria tibialis, que es una mosca relacionado con las moscas de las frutas, las que pican pues todas, yo qué sé, los cítricos, los higos, todo eso, ¿no? Los guayabos, y tiene una distribución principal mediterránea. No se sabe bien si es nativa, pero entonces la consideran en biota, la consideran nativa probable en todas las islas en las que está, que excepto Lanzarote, donde no está. Entonces esa mosca es muy pequeña. Ahí vemos una foto donde está con los cálices y los capullos florales de la Pleudia herbánica. La hembra pone los huevos en el fruto, cuando se están desarrollando las semillas, y luego la larva se alimenta a expensas de esa semilla. Entonces, en ejemplares que hemos tenido, la he tenido cultivada, pues a veces el ataque es tan fuerte que prácticamente no coge una sola semilla. Entonces, estas son las semillas. Entonces, estas son muy pequeñas. Aquí ven que tienen más o menos un milímetro, ¿no? Y estas semillas germinan en grietas de la roca,
y también germinan a pie de risco, pero es lo mismo que decía Marco, ahí en los andenes. Claro, germinan, hay un invierno bueno, hay humedad, entonces germinan las semillas que han caído a pie de risco, pero no duran sino unos pocos meses hasta el verano, que ya vienen los herbívoros y se las vuelven a comer. Entonces, donde únicamente pueden regenerarse esta especie es dentro del mismo risco, y ahí pues crece. Entonces, estas pequeñas plántulas, para verlas aquí, fíjense, tienen ya una raíz pivotante muy profunda. Fíjense que tienen ahí, tenemos 2 o 3 centímetros de planta y después una raíz para abajo de 5 o 6 centímetros, ¿no? Esa se mete en las grietas, en la fisura, y ancla la planta y saca ahí también restos de humedad después de la lluvia. Entonces aquí vemos una planta esta está cerca, en el extremo sur de Montaña Cardón, cerca de Grime. La foto no es muy buena, pero en la planta que está en el centro se ve como esa raíz pivotante pues se ha convertido en un tronco, ¿no?, que entra dentro de la roca. Con esta especie se han hecho intentos de vallado en poblaciones, pues esta concretamente es en Grime. Entonces hace como 6-7 años, sí, Medio Ambiente del Cabildo hizo un vallado, estaba muy bien, tenía pues un pastor eléctrico, pero al año o algo así, o un poco más, claro, esto es muy difícil, mantener un mantenimiento, ir allí, hay que ir prácticamente todas las semanas, hay que estar revisándolo. El caso es que lo que ocurrió es que está totalmente abandonado, pues ahí ya no hay nada, y el efecto fue pasajero y ahora está exactamente igual que como estaba antes, ¿no? Incluso después hay un vallado que se hizo en una población de Plaudia herbánica que se llama el Resbaladero Grande. Se hizo también una población que se valló, no en este caso con un pastor eléctrico, sino con una valla mecánica muy bien hecha. Estuvo funcionando 2, 3, 4 años. Y sí, me consta que por parte del Cabildo se hicieron seguimientos y todo funcionaba muy bien, hasta que vino alguien y destrozó el vallado y ahí se acabó. Ese fue el final de ese camino, ¿no? Con lo cual quiero decir que es muy difícil proteger las poblaciones tanto de la crambe como de la salvia, que están en sitios muy alejados donde no podemos controlar. O sea, podemos hacer vallados, pero son muy difíciles de controlar. Bueno, en el vivero de Oasis Wildlife tenemos esta especie. Estas son plantas madres de las cuales cogemos semillas y las volvemos a poner en sitios adecuados, en unas paredes rocosas, y ya tenemos una población bastante aceptable. Bien, después también en esta tengo sugerencias que lo mismo, te debe pasar un plan de coloración por tener un elevado número de plantas madres y luego esas plantarlas directamente en un terreno adecuado, que puede ser pues cualquier parte de la isla, porque hemos descubierto últimamente unas poblaciones nuevas que no están publicadas de salvia todavía, de Plaudia herbánica cerca de la Tarajal, en un sitio mucho más árido que lo que estaban anteriormente, lo cual amplía muchísimo las posibilidades de tener un terreno en el cual pueda mantenerse esta especie con garantía. Bien, pasamos a otra, la malva risco canaria, que pues bueno, es de género malva, familia malvácea, que tiene unas 25 especies en todo el mundo, 9 en Canarias. Malva canariensis fue descrita como la batera acerifolia en 1803, está relacionado con la batera marítima de la región mediterránea, pero de hace algunos años la mayoría de los botánicos ya no reconocen el género la batera, que pasa a ser sinónimo del género malva. Por lo tanto, la batera acerifolia, que fue el nombre original de esta planta, se pasa a llamar Malva canariensis. Y Malva canariensis es un endemismo canario que existe en todas las islas excepto en el Hierro. En 1960, Sventenius, que fue el fundador del Jardín Canario en el Canaria, pues descubre una pequeña población de la batera acerifolia, hoy la Malva canariensis, en el risco de Famara, que se diferencia por algunos detalles de hojas y flores y la describe como la batera acerifolia variedad ariensis, dedicada a la localidad de Aría, en el norte de Lanzarote, ¿no? Y de esas, y nosotros aquí en 1991 descubrimos una pequeña población de 4 individuos de la batera acerifolia, es igual Malva canariensis, en Fuerteventura, y por sus características pues concuerda con la variedad ariensis. Luego se hicieron unos estudios moleculares, dieron que efectivamente esto también es la variedad ariensis y que son las plantas más antiguas de la Malva canariensis en Canarias, es decir, son las primeras que se originaron o que llegaron del continente y luego de aquí pasó a Gran Canaria, a Tenerife y a las demás islas excepto el Hierro.
Bien, ¿dónde está? Pues está en un solo sitio, que es el Morro del Alconcillo, cerca del Barranco La Torre, con 4 ejemplares. Esta es una foto del Morro del Alconcillo. Ahí está la planta enmarcada en el círculo rojo. Ahí arriba está, difícil de ver, eso sí, aquí la vemos, una de las 4 que existen. Aquí vemos a Marcos Díaz Bertrana con la pértiga que se utiliza para recoger las muestras, ¿no? Están cogiendo muestras para hacer estudios genéticos de esta especie y curiosamente no, lógicamente, pues en la misma situación está la planta en los riscos de Famara. Esta es una foto de Marco, donde se ve que creo que han subido, no sé si han bajado de arriba haciendo rápido, no, creo que han subido por el risco a donde está la población de la Bartera o Malva canariensis. En el risco de Famara hay un poquito más, hay unos 30 ejemplares que vemos aquí. Esto es la misma especie y la misma variedad en el risco de Famara. Bien, ¿qué pasa con esta planta? Igual que nosotras, bueno, en este caso solamente hay una población de muy escasa renovación, que es estable, desde 1991 que la descubrimos, grado de amenaza, peligro, extinción, críticamente amenazada. En realidad los factores de amenaza son los de siempre. Aquí también hay de insectos, pero no se sabe qué especies son, no se ha estudiado. Hay un pequeño uso potencial como medicinal, ¿no? Las malvas se utilizan. Bueno, y biología, es una especie longeva, de crecimiento bastante lento, una biología reproductiva compleja. No sé, hay ejemplares que producen semillas y otros que no sabemos todavía si hay ejemplares femeninos, masculinos, hermafroditas, hay que verlo, ¿no? Capacidad de germinación buena supervivencia de planta. Todo eso nos lleva a decir que tiene una capacidad de recuperación teórica buena, pero es lenta. Entonces, ¿se ha hecho algo ya con esa especie? Sí. Esa especie se hizo un vallado a pie de risco en la única población que existe. Vallado bastante bien hecho, desde abajo no entra nadie. Pero, curiosamente, yo estuve allí hace 5 años, pues desde arriba, desde el risco se coló esta cabrita, ahí dentro estaba. Nosotros pues abrimos la puerta y la sacamos fuera. Y bueno, entonces eso demuestra una vez más lo tremendamente difícil que es hacer los vallados a pie de risco, ¿no? O sea, muy difíciles de mantener y muy difíciles también de que sean 100% efectivos. Bien, pues aquí está la cabrita, la soltamos luego. Y aquí, pues, para mostrarles que también esta especie la tenemos en el Oasis Wildlife. Ya en 1917 teníamos una población de 95 ejemplares, todos obtenidos a partir de esos 4 ejemplares que están en el Morro del Alconcillo. Aquí hay una sugerencia, aparte del vallado y todo eso, que yo creo que es una especie muy ornamental que se podría perfectamente usar en ajardinamientos públicos y también permitir su uso en jardines privados. Pero claro, había que hacerlo bien, no a lo loco, sino hacer un estudio genético, ver dónde se ponen, hacer con los ajardinamientos públicos, pues hacer un plan. Claro, no vas a de repente empezar a plantar así, sino simplemente con un plan y que se mantenga en el tiempo y que haya un mantenimiento, porque eso se hizo hace muchos años en Lanzarote y dio bastante resultado hasta que vinieron otros políticos que, que fueron por otro camino y el tema de las plantas autóctonas de Lanzarote pues se fue apagando de alguna forma. Bien, pues con esta foto de la bonita flor de la Malva canariensis, variedad jariensis, pues quiero terminar mi intervención y muchas gracias por su atención.